La masculinidad es la construcción cultural de género que designa el rol de los varones en la sociedad en relación a la violencia intrafamiliar. Es un concepto muy utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos. Es decir, ambos son fenómenos sociales que han ido mirándose en la sociedad, mutándose con la sociedad, con la arraigada creencia que la mujer, por ser débil, debe de ser maltratada. Características principales de la masculinidad: el hombre puro niega su vulnerabilidad y sentimiento más puro, limita la vida efectiva, sobrevalora el éxito y competencia, busca el poder y privilegio, necesita demostrar su virilidad, sobrevalora la parte racional y analítica en detrimento de su vida emocional, tiene dificultades para hablar de las cosas, siempre tiene la razón, ejerce relaciones de poder y dominio sobre las mujeres y otros grupos sociales. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar son todas aquellas acciones u omisiones que causan un daño o sufrimiento dentro de un núcleo familiar. Conforme al machismo, se ha venido dando siempre conforme al hombre, que es aquel que ejerce el poder y la soberanía dentro de una familia. Existen tipos de violencia intrafamiliar que son psicológica, verbal, física, entre otras. Tipos de violencia intrafamiliar. Dentro de los tipos de violencia intrafamiliar contamos con la violencia psicológica, que es cualquier acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, degradación, marginación, indiferencia e infidelidad. En la Ley contra la Violencia Intrafamiliar de El Salvador nos define esta violencia como toda acción o omisión directa o indirecta, que su propósito sea controlar a la persona que está agrediendo, las acciones, comportamientos, creencias y decisiones que tenga la otra persona. La violencia sexual es toda acción que obliga a una persona a mantener contactos sexualizados, físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza. Dentro de ella se ve la coerción, el chantaje, la manipulación, el que anula o limita la voluntad de la persona a la que se está ejerciendo esta violencia. Violencia física. La violencia física está definida en la ley como cualquier comportamiento, acción o omisión que amenace o lesione la integridad física de una persona. Violencia patrimonial, definida en la letra D del artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar como acción o omisión de quien afecta o impide la atención adecuada a las necesidades de la familia. Para hablar de masculinidad podríamos hablar de una gran cantidad de conceptos. Depende de cómo lo queramos enfocar, o sea, hay conceptos sociológicos, en fin, biológicos, etc. Pero para mí la masculinidad son básicamente hablar de las características propias, ¿verdad? Y condiciones psíquicas o psicológicas que pueden tener o que tenemos nosotros los hombres para distinguirnos o para diferenciarnos de lo que son las mujeres. No existe ningún tipo de relación entre ser masculino y ser violento, porque se ha construido a través del tiempo un estereotipo de que solamente nosotros los hombres somos violentos. Sin embargo, hay hoy en la actualidad una serie de datos que arrojan información a que la violencia no solamente es producto del hombre, sino que también es producto de las mujeres o de otros grupos con preferencias sexuales distintas. No siendo narcisista, le podría decir una actitud como la mía. Yo no me considero machista, sí me considero masculino, o sea, lastimosamente hoy en la actualidad veo tendencias que no son de mi agrado en relación al género masculino, que he visto hombres que de repente por ahí jóvenes con las cejas depiladas. Para mí eso no es masculino, para mí eso es distanciarse de la masculinidad.
el usar una corbata rosada, para mí eso es distanciarse de la masculinidad. Usar una prenda, que es cierto que las prendas dicen, bueno, no tienen color, para mí tienen color. Rosado es rosado, azul es azul, celeste, blanco, cualquier otro color. Colores que no son, para mí, apropiados o distintivos del hombre. Pues. Entonces la masculinidad para mí es eso, ¿no? Puedo ver como esas características que diferencian, que establecen esa brecha entre el hombre y la mujer, no necesariamente que tenga que ver directamente con aquello de lo que es la violencia, como se nos ha estigmatizado, que se ha sido o se es masculino por ejercer autoridad o por ejercer violencia. La sociedad en alguna medida fomenta la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque bueno, se manejan diferentes patrones. Hay roles naturales que ya nosotros tenemos como personas. Los hombres nacemos y nos vamos identificando con nuestros propios roles, ¿verdad? Con nuestras propias conductas. La mujer igual. Pero dentro de eso también hay influencia de la sociedad. La sociedad busca como a construir nuevos tipos de roles dentro de la misma sociedad y asignar nuevos papeles diferentes tanto al hombre como a la mujer, al grado que hoy por hoy buscan a cruzarse los roles, a que las mujeres tengan los roles masculinos y que nosotros los hombres podamos ejercer o tener alguna medida roles femeninos, lo cual no es malo. Lo cual no es malo siempre y cuando uno tenga bien definida su línea como hombre y las mujeres como mujeres. Pues. La ley contra la violencia intrafamiliar, a mi consideración, tiene, como muchas otras leyes, grandes defectos. Completando la pregunta que me hacía anteriormente, bueno, miren, la sociedad sí influye mucho en la generación de violencia intrafamiliar. Y ahí tenemos una ley contra la violencia intrafamiliar y otro tipo de leyes recientes que están relacionadas con ese flagelo. Pero, ¿qué sucede? Bueno, la sociedad misma, la mujer misma, promueve la violencia intrafamiliar en contra de ella, lo hacen a través de programas de televisión, qué sé yo, las telenovelas, etcétera, etcétera, en donde la mujer siempre se viene objetivizando y se viene utilizando como un símbolo y degradando en alguna medida. Ahora, el Estado, ¿qué hace? Para mí, la ley contra la violencia intrafamiliar es una ley que simple y sencillamente llega hasta darle una regañadita a las personas que han participado dentro de los hechos de violencia intrafamiliar. No tiene una fase de seguimiento. Por parte del Estado no se ha creado una fase de seguimiento, ni una fase ejecutiva, ni de supervisión para aquellos y aquellas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. O sea, no solo hombres, ni solo mujeres, también ahora hay personas que se han beneficiado de otras preferencias sexuales, homosexuales, lesbianas, se han beneficiado de la ley contra la violencia intrafamiliar y han pedido auxilio al órgano jurisdiccional. Pero ¿qué sucede? Se llega hasta ahí, hasta donde el juez viene o la jueza viene y declara la existencia de la violencia, los regaña y más nada. Cada quien se va para su casa y no hay un seguimiento ni un tratamiento para aquel o aquella que ha provocado la violencia intrafamiliar, a fin de que esto no pueda continuarse dando, así de simple. Y cada una de las personas que han participado dentro de estos flagelos, simple y sencillamente lo vienen replicando y lo van diseminando de generación en generación. Ahí va el hecho de la violencia intrafamiliar, porque no se le vio mayor incidencia. Igualmente, otro de los efectos grandes que yo le veo a esta ley es en sí lo burocrática que viene a ser en cuanto a su manejo, en cuanto a su acceso. Y obviamente un defecto que yo le considero sí muy puntual a esta ley es que no permite una salida alterna, no permite una salida pacífica, sino que la única salida que tiene esta ley es mediante la vista pública, ¿verdad?, del proceso de violencia intrafamiliar, en donde o lo declaran culpable de violencia intrafamiliar o lo absuelve el juez de paz o jueza de paz o el juez de familia de la violencia intrafamiliar. Mas no así, tratándose de que es un flagelo que se origina al interior de un grupo familiar, que como allá lo dice el 32 de la Constitución, no es la base fundamental de la sociedad, y al no permitir que de repente por ahí una persona venga y reconozca que ha tenido un mal actuar, sea este hombre, mujer, lesbiana o homosexual, en cuanto a su relación de pareja, y diga, mire, disculpe, me arrepiento, me retracto, quiero reivindicar eso, quiero dar una continuidad mejor
en mi relación de pareja, pero la ley no le permite que tenga una salida alterna. Implica que con eso también la ley está en alguna medida impidiendo que una relación pueda continuar. ¿Por qué? Porque bueno, se crea resentimiento. Cualquier persona, sea hombre o mujer o de la preferencia sexual que tenga, que haya sido condenado por su compañero o compañera de vida sobre un proceso de violencia intrafamiliar, difícilmente va a poder sobrellevar una buena relación de pareja con esta persona, o difícilmente vaya a querer continuar la que ya tenga. Entonces, hay una afectación ahí mucho más grande, que va mucho más allá de lo que en sí la ley pueda perseguir. He representado a muchas personas en el ámbito de violencia intrafamiliar y, como les comentaba anteriormente, desgraciadamente he promovido algunos procesos en contra de hombres que han ejercido violencia física, como ahora se habla también de que la violencia intrafamiliar es doble, ¿verdad? La violencia intrafamiliar es cruzada. Se habla de que para que haya una acción para que haya una reacción debió haber habido una acción previa. Y en este sentido nadie básicamente que esté en el pleno uso de sus facultades mentales va a actuar de forma violenta contra una persona que no ha provocado, no ha propiciado ningún tipo de agresión. Entonces, lo que yo podría decirles es eso. Dentro de la experiencia que he tenido como abogado en el ejercicio de la profesión y ejerciendo dentro de las funciones del centro de práctica, y he asistido a muchas personas, bueno, he visto que lastimosamente se ha dado eso, ¿no? Violencia cruzada, y al darse esta violencia cruzada, lastimosamente nosotros como hombres solemos reaccionar de una forma física, a diferencia de las mujeres, a diferencia del género femenino. El género femenino, la violencia que ejerce no es básicamente, no es preponderantemente física, sino es más que todo de tipo psicológica. Masculinidad es la construcción del género o del rol masculino, que es construcción social del rol masculino que se ha venido dando, se ha venido desarrollando durante épocas, durante años, décadas, ¿verdad? Y que esto pues a su vez hay una implicación a nivel de estructura social, a nivel de estructura familiar, y como si nos relacionamos a la parte de violencia intrafamiliar, pues es porque la misma construcción de este rol que debe de ejercer el hombre en la casa ha hecho de que prolifere, que se desarrolle o que se dé lo que es la violencia intrafamiliar, a través de ver a la mujer como un objeto y él como una fuente de poder, viéndose como el pilar fundamental y de la toma de decisiones. Entonces desde ahí empezamos a ver esa desigualdad entre los poderes dentro de la casa. Como estos son roles que juega o estructuralmente impuestos hacia el hombre, las características pues es normalmente un hombre debe de cuidar mucho, por ejemplo, la parte de virilidad, por ejemplo, ¿verdad? El hombre macho es aquel que tiene más mujeres, es aquel que siempre el que tiene más hijos, etcétera, ¿verdad? La parte de el proveedor, ¿verdad? Como una característica. La mujer no es la que trabaja, sino es el hombre que tiene que llevar a la casa la comida, etc. Existen también características como la toma de decisiones de manera unilateral, ¿verdad? De manera vertical, en donde el hombre es la cabeza y es el que toma las decisiones y se ejecutan estas acciones. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Esas son las características que así, a grosso modo puedo decir, que obviamente pues ahí nace. La violencia intrafamiliar es todo poder que ejerce el padre o la madre dentro de la familia y que conlleva conflictos o un desequilibrio tanto a nivel emocional como familiar.
La violencia intrafamiliar pues se puede dar en diferentes áreas, tanto a nivel físico, por ejemplo, golpes, a nivel verbal, agresiones verbales, insultos, burlas, a nivel psicológico, bueno, que eso se relaciona mucho, ¿verdad? La parte verbal, donde la persona pues, le dice, ejemplo, para como vos no servís para nada, eres un tonto, eres una tonta, entonces ya esa es una violencia psicológica. La violencia patrimonial también, en donde hacemos daño a las cosas o a las pertenencias de la otra persona. También está la sexual, que es otra de las violencias que son muy bien complicado esta última, porque en algunas ocasiones ya a nivel legal no se reconoce hasta cierto punto. Ahora pues ya damos esa apertura, pero aún así hay como un problema de reconocimiento, de identificación de cuándo realmente es un abuso sexual dentro de la pareja, por ejemplo, porque a veces se espera que la persona pues son pareja, entonces eso no implica abuso, por ejemplo, cuando a veces es así. Sí. Lo primero quizás es que la persona reconozca, identifique que ha sido violentada, que se vea como una persona víctima y que luego pues empiece a ver como una sobreviviente. Lo primero es que la persona reconozca que realmente ha sido víctima de violencia, porque eso es lo que a veces es difícil, aún en el caso de las mujeres. Lo segundo es instruir a esta persona, que sea consciente esta persona lo que es el ciclo de violencia, porque llega un momento en que se da lo de la luna de miel, donde después de la violencia, después de acumular tensión y ejercer violencia, empieza la fase de luna de miel, en donde la persona dice, no, pero es que me perdonó, me pidió perdón, por ejemplo, ¿verdad? Me pidió perdón, entonces significa que todavía me quiere, que me cela porque me quiere, etc. Entonces viene esa fase. Entonces también es que la persona reconozca que hay un ciclo de violencia, que sea consciente que hay un ciclo de violencia y que tiene que pensar y ser consciente en que ese círculo no se va a romper si no actúa la persona. Y de ahí pues lo demás, el proceso de empoderamiento, ¿verdad?, de los derechos de la mujer. En este caso, si la persona violenta ha sido a la mujer, entonces los derechos, empoderar a la mujer en derechos. Estudios en España que se hicieron, que todavía no es un estudio, no es una teoría, pero se acerca mucho a él. Es un casi trastorno que lo quieren colocar. Es el trastorno, es el síndrome paradigmático a la violencia de género, así se le llama, así se le conoce. Ahorita el estudio que se ha publicado, no sé si el año pasado, no recuerdo muy bien, 2012, en una revista científica de España, en donde se hicieron unos estudios. Se demostró que de las mujeres que habían sufrido violencia de género o violencia intrafamiliar, muchas trabajaban, o sea, eran independientes, o sea, no dependían económicamente de su pareja. Entonces ellos veían, por ejemplo, es más, de ese grupo de mujeres, ellas sostenían la casa. O sea, no era su pareja, no era su esposo, eran ellas quienes sostenían la casa. Entonces, y aún así sufrían violencia de género, aún así había violencia intrafamiliar. Entonces es un estudio muy reciente que todavía se está en ese proceso de que cómo es posible, decir, de que haya violencia de género aún con esa independencia económica, ¿verdad?, y laboral, cuando esta persona podría divorciarse o separarse de su pareja y ellos continuar con su vida, ¿verdad?, porque nada los ata. Económicamente al menos no están atados. Entonces es una situación, todavía un dilema que se maneja hoy en día, pero que quizás a mi poca experiencia, porque ahí, ¿verdad?, intentaré ser muy humilde,
poca experiencia, pienso que a veces también tiene que ver mucho con la dependencia emocional que hay de una pareja, entre una pareja a la otra, ¿verdad? También tiene que ver mucho con la parte de la sociedad en sí, porque una mujer soltera, el escándalo, o una madre soltera, el escándalo que se maneja, ¿verdad? Que tal vez no se dice ahora tan abiertamente, pero se percibe que todavía hay esos esquemas. Entonces probablemente la forma estructural que tenemos todavía en nuestros paradigmas en nuestra mente hacen de que una mujer pues prefiera mejor seguir soportando, por así decirlo, a su pareja, a su esposo, pero no separarse, porque entonces la sociedad como la va a ver. Quizás la más es la psicológica y la verbal, porque la violencia intrafamiliar va por escalas, ¿verdad? Van como por graditas. Primero empieza la violencia verbal, psicológica, y luego va subiendo de tono. Entonces yo creo que la que más se da mucho quizás es la parte verbal o psicológica, ¿verdad? Y psicológica, quizás las dos juntitas, porque si bien tal vez no se ve físicamente, pero sí las secuelas, las consecuencias emocionales son más complicadas, son las más comunes. A continuación, le efectuaremos una entrevista a la licenciada Ana María Domínguez Portillo, jueza de paz de San Selma, departamento de Morazán. Para proseguir con la entrevista, le efectuaremos la primera pregunta. ¿A qué se le llama violencia intrafamiliar? Es cualquier acción u omisión que cause sufrimiento o menoscabo en cualquier persona del grupo familiar. ¿Cuántas clases de violencia intrafamiliar existen? Existen 4 tipos de violencia intrafamiliar. La primera es de tipo psicológica, de tipo física, de tipo sexual y de tipo patrimonial. ¿Cuál tipo de violencia intrafamiliar se denuncia con mayor frecuencia? Bueno, por regla general, la violencia intrafamiliar que se da con más frecuencia es la de tipo psicológica. Aquel tipo de hostigamientos o de malos tratos así verbales hacia las personas, y que posteriormente, pues cuando se van agravando, ya conllevan a la violencia de tipo física, y así sucesivamente puede irse agravando, pero digamos que en términos generales se da con más frecuencia psicológica y física. ¿Cómo se inicia un proceso de violencia intrafamiliar? Bueno, se puede dar por aviso de la policía, que ellos se dan cuenta, los señores agentes se dan cuenta que está ocurriendo un hecho de violencia intrafamiliar, o algún vecino se da cuenta y les avisa como para que ellos lleguen a constituirse hasta el lugar. Y de esa manera ellos pueden dar aviso al juez de paz o a la procuraduría. Pero generalmente la denuncia se interpone en la sede judicial, sea del juzgado de familia o del juzgado de paz, por tener la misma competencia. Y también puede realizarse a través de la Procuraduría General de la República, pues ahí le dan asistencia así jurídica como para acompañarlos a la hora de la audiencia. También se puede dar a través de ISTEMU, puesto que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer es el ente encargado de canalizar todo lo que se refiere a violencia intrafamiliar, referido para las demás instituciones, y que deba pues asesorar a las personas antes de ir a una audiencia. Licenciada, ¿cuáles son las medidas de protección que usted concreta con mayor frecuencia? Están comprendidas en el artículo 7, las de literal A, referentes a que se prohíbe cualquier acto de hostigamiento, persecución, intimidación hacia la persona agredida y los demás miembros de la familia.
así como también que se le prohíbe a la persona agresora visitar al lugar donde reside la víctima o donde trabaja, y también la medida referente a que debe abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, ya que en muchas ocasiones pues los actos de violencia intrafamiliar son derivados de consumo de sustancias embriagantes o estupefacientes, por lo que se les prohíbe de esa manera. También el hecho de portar armas de fuego u otras cortopulsantes que puedan agravar la situación. ¿Qué sucede cuando incumplen las medidas de protección decretadas? Bueno, si se incumplen las medidas de protección en el momento en que han sido decretadas y el proceso administrativo se está tramitando, se tiene que certificar lo pertinente a la Fiscalía General de la República para proceder a que presenten el requerimiento por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. Tal es el caso que aparece en el 338-B del Código Penal. Y si es cuando ya las medidas han sido caducadas, es decir, cuando el proceso de violencia intrafamiliar a nivel administrativo ha quedado agotado, se certifica la sentencia y los pasajes más importantes de todo el proceso para que sea la Fiscalía General de la República la que dé inicio al delito de violencia intrafamiliar previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal. La mayoría de denuncias interpuestas la realizan más hombres o mujeres. La mayoría de veces son mujeres, es lo más común, pero también se ha dado el caso en que algunos caballeros pues también han sido víctimas de sus señoras. Bueno, siguiendo con las preguntas, entre otros aspectos que se pueden tomar dentro de medidas cautelares, que serían las medidas de protección en el núcleo familiar, ¿qué otras se pueden considerar? Bueno, las que se extienden a los miembros de la familia, además de la persona directamente agredida, ¿verdad? Como es el caso de cuando hay menores de edad y se le debe suspender al agresor la autoridad parental y el hecho de educar a los hijos de la manera errónea que él pueda querer, ¿verdad? Entonces de manera temporal le queda eso en exclusividad a la persona que ha sido víctima. Y otra manera de favorecer hacia la familia es a través de fijar una cuota de alimentos provisional para que mientras se esté tramitando el proceso, pues las personas no queden en indefensión y puedan solventar sus necesidades económicas. Además de eso, pues también aparece la situación de que lo que comprende aquí el artículo 7, se lo voy a mencionar directamente porque es muy importante, que según el literal L se debe designar el menaje familiar a la persona agredida, de tal forma que se esté colocando como en ventaja a la persona agredida y que no vaya a ser la persona agresora la que disponga de todos los muebles y utensilios y todo lo que compone el hogar. También, ¿de qué manera la mujer puede prevenir una violencia intrafamiliar dentro del hogar? Bueno, que desde el momento en que se casa o se acompaña con aquella persona, deben tener conciencia de que debe existir el respeto mutuo y no solo de obediencia para con el hombre, pues ahí hay una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces no considerar de que, digamos, la razón suprema la tiene solo el hombre, sino que todo debe ser compartido, tal como es así la crianza de los hijos también y hasta lo económico, porque hoy en día pues el deber ser es que las mujeres debemos trabajar también. También, de esa misma manera, ¿cómo se puede ayudar a la protección de estas víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, tendría que ayudárseles
dándoles tratamiento psicológico, porque se colocan en una situación de vulnerabilidad emocional y de todo tipo. Entonces es necesario que un profesional de la psicología les dé tratamiento de cómo fortalecer su autoestima, de cómo aprender a trabajar si es que no tiene un empleo, o de cómo valorarse a sí misma, pues por si ha tenido, digamos, alguna crisis o algún malestar causado por el agresor. Ya viéndolo de un lado machista, ¿cómo puedes hacer esta persona agresora para ya no seguir esa actitud machista dentro del lugar? Bueno, que debe comenzar por autoexaminarse y ver que las cosas las ha estado haciendo mal. Si tal vez él solo no puede llegar a este convencimiento, pero a través de la ayuda psicológica que le brinde el equipo multidisciplinario de un juzgado de familia o del centro de atención psicosocial, lo puede hacer como autoexaminarse para que vean lo malo que ha hecho, y que a través de ese reconocimiento que puedan a propiciarse los cambios, que él tenga la voluntad de corregirse, porque acepte de que ha estado en un error, que no debe ser así. Licenciada, ¿por qué considera que la mayoría de hombres infractores son personas machistas? Bueno, porque desde pequeños les han inculcado esos patrones culturales que ya no deberían de existir, en aquello de que el niño es superior a la niña, que por qué varón, o incluso aquellos malos comentarios que le dicen a la mamá que cuando tiene un varón se ganó la gallina y si no, etcétera. Entonces no deben de ir anteponiéndose como la ventaja así hacia el género masculino, sino que igual lo que se refiere a un niño o a una niña, eso mentalizarse desde un principio, y no que el niño vaya creciendo con esas ideas equivocadas que pueden desencadenar pues en un futuro alguna violencia generada por ese tipo de machismo. ¿Cómo se inicia un proceso penal de violencia intrafamiliar? Bueno, este comienza en el momento en que ya se agotó administrativamente el proceso de violencia intrafamiliar. El proceso de violencia intrafamiliar a nivel administrativo comienza con la denuncia y termina cuando llega a pronunciarse sentencia absolutoria o condenatoria en una audiencia pública. Se le deja cierto tiempo de duración de las medidas y luego, si no aparecen hechos durante ese periodo, pues se declara agotado el proceso de violencia intrafamiliar, y en caso de que la persona agredida denuncie nuevos hechos o hechos similares a los ocurridos anteriormente, debe certificarse todo el proceso administrativo y enviarse a la Fiscalía General de la República para dar inicio al proceso penal de violencia intrafamiliar. Aquí hace referencia el artículo 200 del Código Penal. Gracias. A su criterio, ¿de qué manera se puede difundir, siendo esto como prevención, la ley contra la violencia intrafamiliar? Bueno, que desde los primeros años de estudio de los niños, digamos desde el primer ciclo, se les vaya haciendo conciencia que las cosas no se resuelven a nivel de gritos, ni de golpes, ni de ningún acto de violencia. Y a medida el nivel académico vaya aumentando, pues así debe solicitarse a un profesional entendido en explicar esta ley contra la violencia, para que les haga conciencia que deben erradicar la violencia totalmente de sus vidas. También se puede con las personas que no son estudiantes a través de la unidad de género que ha creado cada alcaldía, porque tengo entendido que las alcaldías tienen una unidad de género. Entonces el personal destinado para eso tiene que hacer reuniones así periódicas con todas las personas a fin de poder divulgar el contenido de la ley contra la violencia intrafamiliar, así como de las nuevas leyes que protegen a la mujer, pues, que han aparecido en los últimos años. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Qué te pasa? Buenas tardes. Ay, que me siento mal.
¿Qué tenés? Ay, que desde que te fuiste me dolió la espalda y todo el día he pasado vomitando. Mira, a mí no me des como abusada. Servime la comida, ando hambre. Me siento mal. Que la vayas a servir, te estoy diciendo. ¿A qué hora, pues? Ya te la traigo, ya. ¿Y qué es? Sopa. No, ni por qué. Ay, solo para eso me gustó el dinero que 3 veces te da la quincena. Ay, si andas hambre vas a comer, si no, no. A mí no me andes hablando así, no. Hola, comadre, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, comadre, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Aquí bien, mire, barriendo, qué poca basura me tiene estos arbolitos aquí. Ah, está bueno. Y mire, ¿y qué le pasa? ¿Por qué anda con esos lentes a esta hora? Comadre, es que vi que me hago como... De verdad, comadre. Genia, quiero ver. Ay, Comadre, ¿y qué le pasó en el ojo? qué ve que mi esposo me pegaba. De verdad, ¿y por qué se deja maltratar por ese hombre ingrato? Ay, pues no me queda de otra. No, comadre, ya no le aguante tanto. Vamos a poner una denuncia a la fiscalía. Ay, comadre, pero imagine cuando venga él me va a talillar otra vez. Pero es que ya muchos abusos, comadre. No se tiene que dejar de ese hombre. ¿A qué hora vamos, comadre? Vamos a las 10. Pues me pasa trayendo mañana. Vaya, comadre, ahí la paso trayendo. Cuídese hoy. Vaya, gracias, comadre. Que le vaya bien. Gracias. Lo que yo podría decir es que las cosas se deben de meditar un poco más. Que antes de poder reaccionar debemos de tratar de relajarnos, entender el entorno, buscarle una justificación o una explicación al porqué de las cosas y buscar obviamente dentro de uno mismo si eso ha provocado o ha generado la reacción que se haya tenido, ¿no? Y asumir definitivamente los roles que cada uno como persona tenemos en la sociedad, en la familia y si se tiene una pareja dentro de esa pareja, pues, ¿verdad? Asumir esa situación, mantener amplia comunicación, que es uno de los aspectos más importantes que deben de haber. Lo primero es que todo comienza en casa. Si sabemos educar a nuestros hijos, entonces vamos a tener unos buenos padres y madres responsables y con muy buenos valores. Segundo, pues debemos también nosotros, que ya vamos, en nuestro caso ya somos adultos, ¿verdad? Entonces ya es educarnos, instruirnos más en lo que es la violencia intrafamiliar, porque a veces pensamos que la violencia intrafamiliar solo es cuando la persona, el hombre o la mujer golpea a su pareja. Y ahí es violencia, pero la violencia incluso comienza desde la pareja, desde el noviazgo, desde ahí comienza, cuando empiezan los insultos o las burlas hacia la novia o el novio, desde ahí comenzamos con una violencia. Entonces yo creo que también es educarnos en esta gran gama de características y de tipos de violencia, porque a veces pensamos que solamente eso del golpe es violencia, pero no vemos atrás, no vemos las burlas, incluso ignorar a la otra persona, el quebrarle el celular o romperle el celular a alguien, ¿verdad? A la otra pareja, por celos como sea, ya estamos hablando de violencia también, una violencia patrimonial. Entonces yo creo que aquí es informarse muy muy bien de lo que tiene que ver con violencia e instruir a las nuevas generaciones en cuanto a esto. Y para las personas que en estos momentos están ejerciendo o les están ejerciendo violencia, pues no se callen, es de denunciar siempre. Hay instituciones, hay la fiscalía, el juzgado de familia, tantos otros lugares que hay. En el caso de la mujer, pues hay un montón de instituciones a las cuales poder asistir, pero no es necesario llegar al matrimonio para comenzar
una situación de violencia intrafamiliar. No es necesario. De hecho, hay un artículo de ley que habla acerca de que cualquier vínculo afectivo que se pueda tener entre una y otra persona, y en ese vínculo entre esas dos personas puede haber violencia. O sea, no necesariamente tiene la persona que estar casada o esa persona o vivir juntos, ¿verdad? Que es otra cosa que dice, no, que es mi novia, es mi novio. Entonces, informarse muy bien acerca de este tema, que quizás eso es lo más básico, y pues no callar ante una situación de violencia. Siendo narcisista, le podría decir una actitud como la mía. Yo no me considero machista, sí me considero masculino. O sea, no, lastimosamente hoy en la actualidad veo tendencias que no son de mi agrado en relación al género masculino, que he visto hombres que de repente por ahí jóvenes con las cejas depiladas. Para mí eso no es masculino, para mí eso es distanciarse de la masculinidad. El usar una corbata rosada, para mí eso es distanciarse de la masculinidad. Usar una prenda, que es cierto que las prendas dicen, bueno, no tienen color, para mí tienen color. Rosado es rosado, azul es azul, celeste, blanco, cualquier otro color. Colores que no son, para mí, apropiados o distintivos del hombre. Pues. Entonces, la masculinidad para mí es eso, ¿no? Puedo ver como esas características que diferencian, que establecen esa brecha entre el hombre y la mujer, no necesariamente que tenga que ver directamente con aquello de lo que es la violencia, como se nos ha estigmatizado, que se ha sido o se es masculino por ejercer autoridad o por ejercer violencia. La sociedad en alguna medida fomenta la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque bueno, se manejan diferentes patrones. Hay roles naturales que ya nosotros tenemos como personas. Los hombres nacemos y nos vamos identificando con nuestros propios roles, ¿verdad? Con nuestra propia conducta. La mujer igual, pero dentro de eso también hay influencia de la sociedad. La sociedad busca La masculinidad es la construcción cultural de género que designa el rol de los varones en la sociedad en relación a la violencia intrafamiliar. Es un concepto muy utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos. Es decir, ambos son fenómenos sociales que han ido mirándose en la sociedad, mutándose con la sociedad, con la arraigada creencia que la mujer, por ser débil, debe de ser maltratada. Características principales de la masculinidad: el hombre puro niega su vulnerabilidad y sentimiento más puro, limita la vida efectiva, sobrevalora el éxito y competencia, busca el poder y privilegio, necesita demostrar su virilidad, sobrevalora la parte racional y analítica en detrimento de su vida emocional, tiene dificultades para hablar de las cosas, siempre tiene la razón, ejerce relaciones de poder y dominio sobre las mujeres y otros grupos sociales. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar son todas aquellas acciones u omisiones que causan un daño o sufrimiento dentro de un núcleo familiar. Conforme al machismo, se ha venido dando siempre conforme al hombre, que es aquel que ejerce el poder y la soberanía dentro de una familia. Existen tipos de violencia intrafamiliar que son psicológica, verbal, física, entre otras. Tipos de violencia intrafamiliar. Dentro de los tipos de violencia intrafamiliar contamos con la violencia psicológica, que es cualquier acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, degradación, marginación, indiferencia e infidelidad. En la Ley contra la Violencia Intrafamiliar de El Salvador nos define esta violencia como toda acción o omisión directa o indirecta, que su propósito sea controlar a la persona que está agrediendo,
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones que tenga la otra persona. La violencia sexual es toda acción que obliga a una persona a mantener contactos sexualizados, físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza. Dentro de ella se ve la coerción, el chantaje, la manipulación, el que anula o limita la voluntad de la persona a la que se está ejerciendo esta violencia. Violencia física. La violencia física está definida en la ley como cualquier comportamiento, acción o omisión que amenace o lesione la integridad física de una persona. Violencia patrimonial, definida en la letra D del artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar como acción o omisión de quien afecta o impide la atención adecuada a las necesidades de la familia. Para hablar de masculinidad podríamos hablar de una gran cantidad de conceptos. Depende de cómo lo queramos enfocar, o sea, hay conceptos sociológicos, en fin, biológicos, etc. Pero para mí la masculinidad son básicamente hablar de las características propias, ¿verdad? Y condiciones psíquicas o psicológicas que pueden tener o que tenemos nosotros los hombres para distinguirnos o para diferenciarnos de lo que son las mujeres. No existe ningún tipo de relación entre ser masculino y ser violento, porque se ha construido a través del tiempo un estereotipo de que solamente nosotros los hombres somos violentos. Sin embargo, hay hoy en la actualidad una serie de datos que arrojan información a que la violencia no solamente es producto del hombre, sino que también es producto de las mujeres o de otros grupos con preferencias sexuales distintas. No sé cómo a construir nuevos tipos de roles dentro de la misma sociedad y asignar nuevos papeles diferentes tanto al hombre como a la mujer, al grado que hoy por hoy buscan a cruzarse los roles, a que las mujeres tengan los roles masculinos y que nosotros los hombres podamos ejercer o tener alguna medida roles femeninos, lo cual no es malo, siempre y cuando uno tenga bien definida su línea como hombre y las mujeres como mujeres. La ley contra la violencia intrafamiliar, a mi consideración, tiene, como muchas otras leyes, grandes defectos. Completando la pregunta que me hacía anteriormente, bueno, mire, la sociedad sí influye mucho en la generación de violencia intrafamiliar, y ahí tenemos una ley contra la violencia intrafamiliar y otro tipo de leyes recientes que están relacionadas con ese flagelo. Pero, ¿qué sucede? Bueno, la sociedad misma, la mujer misma, promueve la violencia intrafamiliar en contra de ella, lo hacen a través de programas de televisión, qué sé yo, las telenovelas, etcétera, etcétera, en donde la mujer siempre se viene objetivizando y se viene utilizando como un símbolo y degradando en alguna medida. Ahora, el Estado, ¿qué hace? Para mí, la ley contra la violencia intrafamiliar es una ley que simple y sencillamente llega hasta darle una regañadita a las personas que han participado dentro de los hechos de violencia intrafamiliar. No tiene una fase de seguimiento. Por parte del Estado no se ha creado una fase de seguimiento.